Hola, ¿qué tal? Comenzaremos nuestro curso de matemáticas con la parte de álgebra. ¿Y quién mejor que yo para explicar este tema? La intención del curso es que comprendas cada uno de los conceptos para así aplicarlos en el momento que lo requieras. En primer lugar, te voy a hablar de los números reales, comenzando con el conjunto de los números naturales. Los números naturales son aquellos que sirven para designar la cantidad de elementos que posee un cierto conjunto. Se representan con la letra N mayúscula y son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. El conjunto de los números naturales cumple con la propiedad de tricotomía. Esta propiedad señala que dados m y n, dos números naturales, entonces se tiene una de las tres posibilidades: que m sea mayor que n, que m sea menor que n, o que m sea igual a n. Podemos representar los números naturales en la recta numérica. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. Las operaciones que se definen en este conjunto son la suma y la multiplicación. Para poder explicarlo, tomemos a, b y c como tres números naturales cualesquiera. Las propiedades básicas de las operaciones definidas en los números naturales son: propiedad de cerradura. Si sumamos dos números naturales, el resultado es un número natural. Lo mismo sucede si multiplicamos dos números naturales. El resultado es un número natural. Propiedad asociativa. Si a A le sumamos la suma de B con C, el resultado es el mismo que si a la suma de A con B le sumamos C. El producto de A con el resultado de la multiplicación de B con C es igual al producto de A con B por C. En la propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma. Si sumamos A con B, el resultado es el mismo que si sumamos B con A. El orden de los factores no altera el producto. Si multiplicamos A con B, el resultado es el mismo que si multiplicamos B con A. Elemento neutro. Para la suma es el 0, ya que A más 0 es igual a A. Para el producto es el 1, ya que A por 1 es igual a A. La propiedad distributiva establece que al multiplicar un número por una suma, da el mismo resultado que multiplicar dicho número por cada uno de los sumandos y después sumar los productos. Veamos un ejemplo.
Dado los números 3, 5 y 7, comprobar las propiedades de la suma y del producto. Propiedad de cerradura. Al sumar 3 y 5, que son dos números naturales, el resultado es 8, que también pertenece a dicho conjunto. Lo mismo sucede en la multiplicación de 3 por 5. El resultado es 15, que pertenece al conjunto de los números naturales. Propiedad asociativa. Si a la suma de 3 y 5 le sumamos 7, tenemos 8 más 7, que es igual a 15. Y si a 3 le sumamos la suma de 5 y 7, tendremos 3 más 12, que también es igual a 15. Si multiplicamos 3 por 5 y el resultado por 7, tendremos 15 por 7, que es igual a 105. Tres por el producto de 5 y 7 es igual a 3 por 35, que también da como resultado 105. Propiedad conmutativa. Como el orden de los sumandos no altera la suma, da lo mismo sumar 3 con 5 que 5 con 3. El resultado es 8. En la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, por lo que 3 por 5 es igual a 5 por 3. En ambos casos, el resultado es 15. Elemento neutro. Para la suma es el 0, ya que 3 más 0 es igual a 3. Para el producto es el 1, ya que 3 por 1 es igual a 3. Propiedad distributiva del producto sobre la suma. 3 por el resultado de la suma de 5 y 7 es igual a 3 por 5 más 3 por 7, es decir, 15 más 21 es igual a 36. Múltiplos de un número. Los múltiplos de un número natural son los múltiplos que resultan de multiplicar ese número por otros números naturales. Decimos que un número es múltiplo de otro si lo contiene un número entero de veces. Por ejemplo, 10 es múltiplo de 2, ya que 10 entre 2 es igual a 5. 45 es múltiplo de 5, ya que 45 entre 5 es igual a 9. Propiedades de los múltiplos. Todo número es múltiplo de sí mismo. Como has podido observar, cada vez que calculamos los múltiplos de un número, encontramos que el mismo número está en la lista. Por ejemplo, tenemos los múltiplos de 6. El 6 también pertenece al conjunto de los múltiplos de 6. En este otro ejemplo tenemos los múltiplos de 4. El 4 también pertenece al conjunto de los múltiplos de 4.
El 0 es múltiplo de todos los números. Esta propiedad resulta del hecho de que todo número multiplicado por 0 da como resultado 0. Por ejemplo, 5 por 0 es igual a 0. 9 por 0 es igual a 0. Si un número es múltiplo de otros dos, también lo es de su suma y su diferencia. Por ejemplo, tenemos los múltiplos de 4. 20 y 8 son múltiplos de 4. Se cumple que 20 más 8 es igual a 28, que también es múltiplo de 4. $20 menos 8 es igual a 12, que es un múltiplo de 4. Si un número es múltiplo de otro, y este lo es de un tercero, el primero es múltiplo del tercero. Por ejemplo, tenemos los múltiplos de 12, 6 y 3. 12 es múltiplo de 6, y a su vez 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 12 es múltiplo de 3. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común mayor que 0. Si tenemos los múltiplos de 2 y 3, hay que tener en cuenta que los múltiplos son infinitos y aquí solo se muestran los primeros de cada uno. El múltiplo común más pequeño y mayor a 0 es 6, por lo que el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Existen muchos métodos para calcular el mínimo común múltiplo. En esta ocasión vamos a ver uno de los más sencillos. Lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6? Colocamos los números uno delante de otro, no importando el orden. Delante de ellos trazamos una línea vertical. Si por lo menos uno de ellos es divisible entre 2, colocamos un 2 del lado derecho. Como el 3 no es divisible entre 2, lo bajamos. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. De estos tres últimos números, uno de ellos es divisible entre 2, por lo que colocamos 2 del lado derecho. Bajamos el 3, ya que no es divisible entre 2, la mitad de 2 es 1 y bajamos el 3. Ninguno de estos números es divisible entre 2, pero por lo menos uno de ellos es divisible entre 3. Colocamos un 3 del lado derecho, tercera de 3, 1. Bajamos el 1, tercera de 3, 1. Cuando del lado izquierdo tenemos solo unos, multiplicamos los números que están del lado derecho y el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6 es 12. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 12 y 18. En este caso, los dos son divisibles entre 2. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. Como por lo menos uno de estos números es divisible entre 2, colocamos un 2 del lado derecho. La mitad de 6 es 3. Como el 9 no es divisible entre 2, lo bajamos. Ninguno de estos números es divisible entre 2, pero por lo menos uno de ellos es divisible entre 3. Colocamos 3 del lado derecho. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Ya que uno de estos números es divisible entre 3, colocamos 3 del lado derecho.
Multiplicamos los números que están del lado derecho. El mínimo común múltiplo de 12 y 18 es 36.